Bueno, cuando vos digas, empecé. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es María José Daona. Vamos a dar comienzo a esta mesa que se titula La mesa es Cuerpos, Arte y Memoria, genealogías traumáticas en las tramas del pasado. Bueno, somos 4 expositores. Agradezco también a los que están presentes para escuchar. El formato son 15 minutos de lectura cada uno, que desde la organización del Congreso nos pidieron que seamos estrictos con ese tiempo. Y bueno, si les parece, damos inicio al trabajo de Lisandro Relva, que se titula Entre lo crepuscular de la silueta y el trigo del pueblo, potencias del cuerpo en el vínculo de Julio Cortázar con Aída. Es PowerPoint. Sí. Está bien. Muy bien. Bueno, de- sí, supongo entonces que digamos, bueno, lo escucho. Acercar los auriculares. ¿Ahora me escuchan? ¿Sí? Perdón. Hasta recién funcionaban. Justo ahora dejaron de funcionar, como corresponde. Em, entonces, comparto pantalla otra vez. Ahí se ve bien. ¿Sí? ¿Y me escuchan? Bien. Arranco entonces, sin más demora. Y pido disculpas porque estoy saliendo de un estado medio gripal y puede que la voz me falle un poquitito. Espero que no. Entonces, como decía María José, el trabajo se titula Entre lo crepuscular de la silueta y el trigo del pueblo, potencias del cuerpo en el vínculo de Julio Cortázar con Aída. Hacia enero de 1981, Julio Cortázar participa del Coloquio de París sobre la política de desaparición forzada de personas, durante el cual lee su escrito Negación del Olvido. Ese texto abre una vía de acceso hacia otras posibilidades de representación, entonces por construirse, en la medida en que conecta la figura de los desaparecidos con la de silueta, una imagen sin figura como manifestación de la, en palabras de Cortázar, obstinada negación de la ausencia final. Al referirse a la extorsión moral que la desaparición significa para familiares y amigos de las víctimas, Cortázar alude a, cito, ese estado de cosas donde nada tiene definición, donde promesas y medias palabras multiplican al infinito un panorama cotidiano lleno de siluetas crepusculares que nadie tiene la fuerza de sepultar definitivamente. Fin de cita. La imagen escritural de las siluetas que Cortázar inscribe a comienzos de la década del 80 cobra una intensidad singular en la medida en que se la conecta con la historia de la AIDA, la Asociación Internacional de Defensa de Artistas Víctimas de Represión en el Mundo, una organización fundada en París a fines de 1979 con el objetivo de denunciar a través de acciones creativas la censura y la violencia sufridas por artistas en todo el mundo, una asociación con la que Cortázar sostuvo una colaboración importante y escasamente difundida. Esta ponencia entonces se propone reconstruir esas tramas a la vez afectivas, militantes y artísticas para recuperar desde una perspectiva archivística
los modos en que los cuerpos, tanto individuales como sociales, interaccionan e inauguran otras formas de lo político en la escritura cortázariana. 1981 es, en este sentido, el año luz, un momento de singular intensidad que permite armar constelaciones textuales hacia adelante y hacia atrás en la dimensión política de la escritura de Cortázar. Es el año del mencionado coloquio en París, que marca un hito insoslayable para la conformación, recién hacia 2010, casi 30 años más tarde, de lo que se conoce como Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Se trata entonces de un primer evento convocado para pensar integralmente en los y las desaparecidos y desaparecidas. No obstante, el carácter eminentemente jurídico de la convocatoria no escapa a la interpretación de Cortázar, quien en su texto Negación del Olvido señala, cito a Cortázar, la presencia invisible, esto puede leerse, sí, no, sí, perdón, puede leerse en la diapositiva que estoy compartiendo. La presencia invisible de miles y miles de desaparecidos antecede y rebasa y continúa todo el trabajo intelectual que podamos cumplir en estas jornadas. Aquí, en esta sala donde ellos no están, donde se los evoca como una razón de trabajo, aquí hay que sentirlos presentes y próximos, sentados entre nosotros, mirándonos, hablándonos. El hecho mismo de que entre los participantes y el público haya tantos parientes y amigos de desaparecidos vuelve todavía más perceptible esa innumerable muchedumbre congregada en un silencioso testimonio, en una implacable acusación. Pero también están las voces vivas de los sobrevivientes y de los testigos. Fin de cita. Este decir político de Cortázar participa, quizás sin percatarse del todo, de una invención jurídica, política, social y afectiva originaria, en la medida en que los desaparecidos, las desaparecidas, aparecen acá en su condición presente-ausente. Presentes, próximos, silenciosos y sin embargo mirando y hablando entre los sobrevivientes y los testigos en un encuentro sin jerarquías donde las voces vivas no son las únicas que cuentan. Los y las desaparecidos son una muchedumbre innumerable, una existencia sin número que lanza su acusación sobre el reino de lo viviente contra el silenciamiento de los crímenes cometidos por la dictadura de Videla. La copia que aparece en pantalla es parte del manuscrito original de Negación del Olvido que Cortázar le envía a Adelina de Mati de Alaye, madre de Plaza de Mayo, y también participante del coloquio en París. Como anticipaba, la aparición en el discurso de Cortázar de la figura de las siluetas y su pertenencia a una región fantasmal, la de las sombras, es una apuesta por el encuentro no evanescente, sino áptico, más allá de la pura abstracción, con los cuerpos ausentes de los desaparecidos, cuerpos que insisten, como decía hoy, en la obstinada negación de la ausencia final, en palabras de Cortázar. Este gesto escritural de imaginación política, de dar un cuerpo a aquellos por cuyo paradero se pide, nace de una intensidad colectiva que unos meses más tarde, hacia noviembre de 1981, cobra la forma de una manifestación espectáculo convocada por AIDA, que como comentaba, es esta Asociación Internacional de Defensa de Artistas Víctimas de la Represión en el Mundo. Como explica la investigadora Moira Cristiá, especialista en la historia de la asociación y a quien agradezco muchísimo sus aportes a esta ponencia y a mi investigación en general, AIDA es fundada en 1979 por un grupo de artistas e intelectuales a instancias de la directora de teatro francesa Ariane Mouchkine, con el propósito de denunciar la censura y las violaciones a los derechos humanos de artistas de todo el mundo. En palabras de Cristiá, cito, AIDA se proponía principalmente emplear la creación artística de manera de sensibilizar a la opinión pública en un plano internacional y ejercer presión sobre los regímenes victimarios. Fin de cita. El 14 de noviembre de 1981, en París, una multitud que llegó a reunir 7.000 personas empezó a marchar desde la Plaza del Panteón. Vestidas de negro, con pañuelos blancos en el cuello, avanzaban hacia el Jardín de las Tullerías sosteniendo 100 banderas por 100 artistas desaparecidos, resultado de lo que se conoció como la campaña de los 100. Cacho Enver El Kadri, militante fundador de las FAP e integrante de AIDA, reconstruye los acontecimientos que condujeron a esa jornada en un texto que fue publicado en la revista Testimonio Latinoamericano. Cito a El Kadri en este texto que se está viendo en pantalla.
Desde el mes de junio comenzamos a contactar pintores para que realizaran 100 grandes telas de 2 metros por 3, que serían montadas sobre cañas de bambú y portadas por manifestantes vestidos como las madres de Plaza de Mayo. Pintores de todas las escuelas, de todas las nacionalidades, comenzaron a preparar las telas. Aída ponía a su disposición la tela y la pintura. Ellos debían crear una obra original que representaría a cada uno de los 100 artistas desaparecidos. No se les pedía que hicieran un afiche ni un panfleto. Cada cual debía traducir con su técnica lo que les inspiraba esta realidad de los colegas desaparecidos. Se le pidió a Gilbert Hartman, director del grupo Urban Sax, que compusiera o preparara una música especial para la marcha. Con muy poco tiempo logró reunir alrededor de 100. El sábado 14 de noviembre, la manifestación debía partir del Panteón a las 11 de la mañana. A las 9 comenzamos a montar las telas sobre los bambúes. Nuestra principal preocupación era el tiempo, pero la mañana se presentaba clara y sin viento. A las 11, nuestros cálculos más optimistas no podían prever la multitud que ya estaba acompañándonos. Con 20 telas, las más livianas, comenzamos la marcha. Entre el público, Cortázar, Estrella, Solanas y muchos otros. Al frente, tambores y saxofonistas. Enseguida, una tela que preguntaba en francés y español: ¿dónde están? La primera fila de manifestantes, madres de Plaza de Mayo, con su clásico pañuelo blanco. Fin de cita. En esta marcha, entonces, la innumerable muchedumbre, la población fantasmal, las siluetas crepusculares de las que habla Cortázar, se actualizan colectivamente en unos cuerpos, en una visibilidad colectiva y en un número que, a pesar de su inestabilidad constitutiva, hace parte de los comienzos, perdón, de los comienzos de la lucha por memoria, verdad y justicia. En esta reconstrucción que Cacho El Cadri realiza de la marcha y las prácticas artísticas colectivas que la volvieron una manifestación espectáculo, la mención de Cortázar entre el público que acompaña resulta una novedad en la medida en que, al menos en la bibliografía del escritor, sea en su obra narrativa y ensayística como en su correspondencia, no hay registro de su participación en este evento. No obstante lo cual, la presencia cortázariana se inscribe de modos diversos en la lucha de Aída y particularmente en el reclamo por los cuerpos de los desaparecidos. Siguiendo a Susana Gómez, especialista en la obra del escritor argentino, cito: la palabra de Cortázar da lugar a una mostración del cuerpo diciente que es acompañada por su presencia física. Fin de cita. En efecto, durante esa primera manifestación de Aída, se puso a circular un afiche volante, el que puede verse en esta diapositiva, en donde el rostro del escritor Haroldo Conti aparece en primer plano junto a la pregunta que vuelve: ¿dónde están? En francés, où est Conti? Y en el reverso hay un fragmento de una entrevista de Miguel Rojas Mix a Cortázar que data de 1978. Recupera una parte de ese fragmento que en este caso aparece en francés, es la hoja de la derecha. Dice: cuando la policía argentina o grupos paralelos secuestran o hacen desaparecer a un escritor como Haroldo Conti, a propósito de lo cual todo el continente ha protestado, es evidente que al mismo tiempo, a la misma hora, en un pueblo de provincia o en las afueras de Buenos Aires y en las mismas circunstancias, desaparecían también obreros, sindicalistas, campesinos y militantes humildes, todos anónimos. Cuando debo hablar de formas evidentes de desaparición en Argentina, me parece lógico que, en tanto escritor, me indigne lo que le ha sucedido a Rodolfo Walsh, Di Benedetto, Arnoldo Conti, Miguel Ángel Bustos y tantos otros. Por supuesto, no conozco los nombres de las 1.500, 2.000 o 5.000 personas que pertenecen al pueblo, militantes, obreros y campesinos que han tenido la misma suerte. Para mí, los mismos nombres que cito evocan también a todos los otros. Fin de cita. El salto que este fragmento propone como documento en su afirmación de una noción inmanente del significante pueblo permite entender esta germinación de las redes de solidaridad artística a comienzos de los 80 en el marco más amplio de los delitos de lesa humanidad cometidos durante el último golpe de Estado argentino, evitando de este modo un eventual abroquelamiento corporativo. En verdad, el decir político de Cortázar se inclina e insiste una y otra vez en una aproximación por inmanencia, una apuesta en ocasiones algo voluntarista por una construcción política desde abajo. En este sentido es que quisiera llamar la atención, ya
cerrando sobre un texto breve y muy poco difundido que Cortázar escribe en febrero de 1981, días después del Congreso de París, que había sido a fines de enero, y que es publicado con el título de El trigo pueblo y la pirámide del despotismo, a modo de conclusión para el libro colectivo Argentina, cómo matar la cultura, cuya portada está ahí en la diapositiva, y que Aida había editado en Madrid a fines de ese año, de 1981. En esta ocasión, la escritura de Cortázar se hace cargo de ese lugar de cierre conclusivo tras la aparición de sucesivas y notorias voces firmantes, se puede ver en la portada, ¿no? Los apellidos, el caso de Miguel Ángel Estrella, Carlos Gaveta, Eduardo Galeano, Juan Gelman, el propio Alberto Spumber, de quien se va a hablar en un ratito, Pino Solanas, Mercedes Sosa y Vicente Citolema. La figura del trigo pueblo, en la que me gustaría detenerme, aparece hacia el final de este texto, tras unas primeras líneas que combaten lo que Cortázar llama la esperanza ingenua, que desaloja los espectros de un pasado que se continúa sin variantes fundamentales en el presente, mediante la prédica de fin de etapa, de paso a otra cosa, de retorno progresivo a la normalidad. Todo esto en palabras de Cortázar. Dada esa actitud pesimista o contemplativa, Cortázar rescata, cito, la voluntad inflexible de aquellos argentinos del interior o del exilio, perdón, que no reconocen ninguna ley del olvido y que han luchado y seguirán luchando por mostrar que nuestro futuro debe nacer desde abajo, como el trigo o las flores, y no desde lo alto de la pirámide del despotismo. Fin de cita. Frente a la tentativa de desalojar a los espectros y confinarlos en un pasado ya definitivamente pasado, emerge al rescate el cuerpo colectivo del pueblo, compuesto de una multiplicidad que se mueve en un plano de inmanencia, en abierta confrontación con la verticalidad y el monolitismo de la dictadura, acá que figura como pirámide. Resulta significativo entonces registrar este énfasis en lo múltiple por parte de una escritura coda de una producción colectiva. ¿Qué hace la voz de Cortázar con esas voces que la preceden? Las recupera para hablar con ellas, como vimos en Negación del Olvido, donde su voz introduce otras voces y otras denuncias todavía abiertas. Hay que recordar la mención de Clara Anaí Mariani, entre tantas otras, y a quien también seguimos buscando. La dimensión política de la escritura de Cortázar aparece en este gesto reiterado de hablar no por o para una multitud anónima, sino por y para seres sintientes y dicientes, entre los cuales no se establecen jerarquías. Aquí, escribe Cortázar, aquí hay que sentirlos presentes y próximos, sentados entre nosotros, mirándonos, hablándonos. Fin de cita. Espectros de un pasado que no pasa, presente del futuro, los cuerpos de los desaparecidos resisten la disolución en el olvido de la ausencia final y se vuelven cuerpos potentes y dicientes, en tanto coexisten con los cuerpos en lucha que no los olvidan y que buscan y exigen su aparición hoy todavía. Hasta ahí. Muchas gracias, Lisandro. No sé si les parece que leamos todos y después abrimos un espacio de diálogo al final, ¿sí? Bueno, ahora vamos a escucharla a Luján Travella, con un trabajo titulado Testimonio encarnado, la poética afectiva de Alberto Spumber. Hola, ¿se escucha? Sí, se escucha perfecto. Buenísimo. Bueno. Buenas tardes. Efectivamente, ahora sí vamos a hablar de Spumber. Bueno, el trabajo ya lo presentaron, yo lo voy a leer ahora. Y tenía un PowerPoint para proyectar, pero ahora no lo encuentro, así que no importa. Bueno, muchas gracias. Poeta y militante revolucionario vinculado a la lucha armada de los 60s y 70s en Argentina, Alberto Spumber debe abandonar el país durante la última dictadura cívico-militar para sobrevivir y salvaguardar a su familia. Desde entonces, tras la experiencia del exilio y la desaparición de sus compañeros, su escritura asume la labor de dar testimonio sobre la violencia genocida ejercida por el terrorismo de Estado. A lo largo de los años, la poética de Spumber reelabora insistentemente un interrogante:
qué transformaciones en el mundo material es capaz de realizar la presencia de un cuerpo torturado hasta morir. En el presente trabajo nos detendremos en distintas descripciones que hace el poeta sobre los vuelos de la muerte. Cito: gesto metonímico de la totalidad de los masacrados, secuestrados, torturados y desaparecidos. Fin de cita. Con el fin de indagar qué implicancias tienen tales preguntas. La crítica literaria Mabel Morania se refiere al afecto, como un punto de inflexión clave en la caja de herramientas, en la medida en la que se reconozca que la potencia afectiva es la que configura los vínculos de una comunidad con su pasado, así como las lecturas que ésta hace de su presente y la proyección hacia el futuro posible, deseado e imaginado en concordancia o en oposición a los proyectos dominantes. En esta línea, el acento que pone la escritura de Spumber sobre los cuerpos permite incluir en este análisis las perspectivas relacionales que impulsan las teorías de los afectos, donde el énfasis se coloca sobre las capacidades corporales de actuar, de comprometer, de afectar y de ser afectado. Bajo estas consideraciones, es posible afirmar que Spumber configura un testimonio afectado, en tanto que encarna su testimonio en los efectos de la tortura de los cuerpos desaparecidos y a su vez afectivo, puesto que la presentificación del acontecimiento en la poesía supone un entrar en contacto con dichas ausencias, una experiencia transformadora del mundo material de la que participan también sus lectores. En septiembre de 1940 nació en Buenos Aires el poeta Alberto Spumber en el seno de una familia polaca de clase trabajadora de origen judío y simpatizante del socialismo. En su juventud temprana comenzó a ensayar sus primeras inscripciones en la poesía del tiempo en que se integró a la juventud del Partido Comunista. Esta confluencia dio lugar a una poética enlazada a la vida política y a las causas populares, en la estela de poetas militantes como Raúl González Tuñón o Juan Gelman, que buscaban sintetizar en mayor o menor medida el compromiso político y la exploración estética. De acuerdo con Nilda Redondo, son tanto sus tendencias estéticas como sus posicionamientos políticos heterodoxos los que provocan la expulsión de Spumber del PC en 1963 y promovieron su proximidad a las primeras gestaciones de la guerrilla en Argentina. En primera instancia simpatizó con el FP, la guerrilla salteña, a la que no pudo unirse debido a la desarticulación del foco en manos de la gendarmería, lo cual inspiró su libro en 1965, El Che Amor, homenaje a los guerrilleros de Salta y canto a la revolución. El poeta se encuadró entonces en las Fuerzas Argentinas para la Liberación y luego en el PRT-ERP. Y en la medida en la que la violencia y la persecución política aumentaba, se vio obligado a llevar una vida atravesada por la clandestinidad y la militancia pública, lo que implicó una interrupción de más de 15 años de sus publicaciones poéticas. Sin embargo, al establecerse en Europa a partir de 1977, Alberto Spumber decidió abandonar el silencio y edificar el vínculo originario que unía su militancia con su poesía para darle un nuevo cariz, el de testimoniar. De esta manera, en 1981, el poeta dio a conocer el cuarto libro y primero en el exilio, Su fuego en la tibieza. Ahora bien, de acuerdo con lo que propone Agamben en lo que queda de Auschwitz, el sobreviviente testimonia un testimonio faltante, un intestimoniado intestimoniable, en la medida en que los testigos integrales del acontecimiento son los hundidos, los que no pueden testimoniar. Tal es la aporía de Auschwitz, la no coincidencia entre hechos y verdad, la divergencia constitutiva entre la experiencia de los campos y su representación. El sobreviviente se convierte entonces en testigo por delegación, y su testimonio tiene como elemento esencial una laguna, en tanto que para testimoniar la lengua debe ceder a la no lengua, mostrar la imposibilidad de testimoniar. Elizabeth Schering señala a su vez la existencia de un doble hueco en la narrativa del trauma histórico, la imposibilidad de construir una narrativa por el vacío dialógico, ya que no hay sujeto y no hay oyente. Esta es la huella testimonial que queda en los sobrevivientes, el daño del que es portadora la memoria en términos de Diego Tatiana. No obstante, la misma autora postula que no se trata de entender, sino que es precisamente de lo que no se comprende, de lo que resulta incomprensible que se genera el acto creativo de transmitir. En este sentido, es posible afirmar que esta incomprensión, eso que no podría ser dicho sino por los testigos integrales, es lo que moviliza la escritura de Spumber, lo que funda la posibilidad del poema en palabras de Agamben. A través de la pregunta, en la poesía del autor se recoge esta insignificancia de la lengua para mostrar la imposibilidad de testimoniar, forma interrogativa que permanece abierta e ineludible, cuya respuesta jamás se oye tal como lo plantea Derrida. Cito: hay una línea, y está marcada por el poema mismo,
donde no se puede responder en su lugar y donde calla, donde guarda su secreto, a la vez que nos dice que hay un secreto. Fin de cita. Tras interrogarse entonces por los vuelos de la muerte, la práctica en la que los militares daban muerte periódicamente a un número de secuestrados, adormeciéndolos con pen total, y enlazándolos al Río de la Plata, la escritura de Spumberg se detiene para dar lugar al intestimoniable, como ocurre en el poema de 1981, primero en abordar dicho acontecimiento, Manual de Geografía. Ahora voy a leer el poema. El Río de la Plata, el más ancho del mundo, ocupa la mitad de la página 87, donde una línea temblorosa como el dibujo de todas las aguas, de todos los ríos, baja hasta ensancharse y desaparecer en la mar que es el morir. El dedo que sigue esa línea también tiembla como si bogara sobre las aguas, por encima de los bagres, la mugre, los barcos y el atardecer. El hombre que después de años ha vuelto a abrir este libro, aunque tarde, recuerda la lección para mañana y cierra los ojos un instante para repasar. Ya se han sumado a esta línea los cuerpos arrojados desde un avión. Cambia mucho el curso de un río cuando un corazón se deposita en el fondo de sus aguas. ¿Qué ola de barro se encrespa inútilmente a la altura del codillo del Río de la Plata? El hombre deja correr las páginas y acaricia el libro. Se despide a través de la ventana, observa la geografía por donde habrán de venir. De esta forma, el poema actualiza esta práctica genocida en el Río de la Plata, donde el verdadero horror es el curso de la cotidianidad, la normalidad, que estas preguntas buscan interrumpir colocándose sobre un abismo de la lengua. En la misma medida, las preguntas restituyen la presencia de estos cuerpos torturados hasta la muerte, que afectan tanto al poema como a sus lectores. Para sostener esta afirmación, recuperamos la teoría de los afectos. En principio, de acuerdo con Judith Butler, todo sujeto es precario en tanto que no existe por sí mismo de forma plena, autónoma o autosuficiente, sino que por el contrario, éste se halla siempre en relación de sujeción a otros sujetos. La precariedad supone entonces una marca de falta e incompletitud, y a su vez una posibilidad de potenciación de la agencia. El carácter relacional y precario del sujeto es encarnado por el cuerpo que arrojado al mundo entra en contacto con lo otro desde su primera aparición. Esta línea se desprende de la concepción spinoziana, según la cual un cuerpo no puede experimentarse sino a través de las relaciones que éste es capaz de establecer y a las que se expone desde el momento en el que nace, cuando compone relaciones específicas, particulares y momentáneas con otros cuerpos a su alrededor. Deleuze y Guattari explican que cuando Spinoza postula que no sabemos lo que puede un cuerpo, señala que no es posible determinar a priori lo que un cuerpo será sin considerar la disposición en la que se encuentra en cada caso, las transiciones por las que atraviesa, las afecciones al entrar en contacto con otros cuerpos. Por lo tanto, no sabemos de un cuerpo hasta no saber los aspectos de lo que es capaz, cómo se compone o no con otros aspectos, en tanto pasajes que los descomponen lo modifican, proceso mediante el cual se produce un devenir otro. Puntualmente, en relación a los textos literarios, en un estudio sobre escritores decimonónicos, Jonathan Flatley se propone analizar el modo en que ciertos textos producen determinadas experiencias en sus lectores. A partir de la noción de mapa afectivo, Flatley sostiene que en la lectura se establecen conexiones que afectan al lector, lo transforman, ya que el texto se presenta como una máquina de autoexaminamiento de la propia vida afectiva, capaz de provocar una alteración en el sujeto, un estremecimiento que repite o recuerda otras experiencias anteriores sobre las que se produce un extrañamiento. En términos similares, se expresa François Rastier cuando establece que el texto literario construye empíricamente un concepto de humanidad, al propiciar una imagen del lector capaz de compartir sus propios valores de indagación y benevolencia. Su lector debe querer, en efecto, hacerse digno de la imagen que implícitamente el testimonio le devuelve. En este sentido, el Manual de Geografía busca recuperar la experiencia anterior de sus lectores, las del Río de la Plata, y los saberes colectivos que implica el río más ancho del mundo, para transformarlo en la mar que es el morir, citando a las coplas de Manrique. Una vez pronunciada la pregunta, ¿ya se han sumado a esta línea los cuerpos arrojados desde un avión? Entonces, al ingresar en el poema en su condición de secuestrados y desaparecidos, estos cuerpos solo pueden dar lugar a una palabra que falta, que no es posible nombrar, de modo que lo intestimoniable se convierte en un hueco en la lengua de sus lectores. En su libro Cuerpos aliados y lucha política, Butler conjuga los conceptos de performatividad y precariedad para explicar el modo en el que el encuentro de los cuerpos pueden producir nuevas formas de lo político.
La autora sintetiza el desarrollo que ha realizado en trabajos previos en relación al concepto de performatividad y destaca en primer lugar el aspecto lingüístico de todo enunciado que da existencia a aquello que expresa y, por lo tanto, modela los modos de vida corporeizados que los sujetos adquieren a lo largo del tiempo. En ese sentido, Butler recupera a Joanna Feldman para postular que el acto del discurso está igualmente implicado en las condiciones corporeizadas de la vida. De este modo, explora la dimensión colectiva de la performatividad, en la que es fundamental el punto de reunión en la que se producen nuevas modalidades de corporeización, a las cuales tienen la potencialidad de agradar, ampliar o transgredir el orden público y el imaginario de lo político. De esta manera, podemos considerar que desde 1981 la poesía de Alberto Spumberg delinea un espacio de encuentro, de contacto con sus lectores, en donde se da corporeidad a las ausencias perpetradas por la dictadura cívico-militar. Y se desplazan los límites de lo decible gracias a la aceptación del intestimonial. Spumberg escribe, cito, siempre hay otro que habla por boca de lo que uno dice, y podemos agregar, por el cuerpo de quien lee. Esta apuesta poética y política a la vez puede leerse a lo largo de su obra. Por tales motivos, citamos poemas de apuntes de 1987, de la primera publicación de Traslados, del 2005, y del Síndrome de Yesenin, de 2013, libros distantes en su fecha de publicación que sin embargo reiteran sobre los mismos interrogantes. Voy a leer estos poemas. 30.000. ¿Qué piedra, qué matorral, qué chillido de gaviotas son ahora? ¿Todos muertos? Los hermanos con los que un día emprendimos el camino. Desaparecidos como estas rocas bajo el mar, aún se levantan, cabecean contra la soledad, sin saber ni saber que están aquí, en esta geología donde ella y yo nos amamos sin otra tierra prometida que las propias huellas. Vuelven, se van pero vuelven, caen al mar pero se elevan por los cielos, son nuestra sombra y se expanden de noche, pero al mediodía se agazapan bajo nuestros pies y cuando más los pisoteamos, más se aferran a nuestro desprecio y por la noche vuelven. Espanta que no cese el murmullo de chillidos salobres y graznidos caídos de un vuelo salvaje y gritos ahogados y llantos de madre, que nunca, allá lejos, lejos de donde, terminan de saciar la sed. Las corrientes de fondo son las que deciden, oleajes de cuerpos que hondo caen y de pronto nada, ríos en estado deliberativo que aún se desangran, son llevados desde aquel mar, qué último mar que desconozco pero en el fondo elijo. Demasiado, es tarde todavía. Los poemas, con mayor o menor transparencia, repiten el mecanismo analizado a partir de manual de geografía, ensayan nuevas aproximaciones y reescriben su huella testimonial. La pregunta sin respuesta, ¿todos muertos? ¿Son llevados hacia qué mar? Que reinstala una y otra vez en el curso de lo cotidiano los cuerpos que sin estar ni saber que están aquí dan continuidad en el presente a los efectos de la dictadura. Es posible conjeturar de este modo que el poeta apela a una fuerza interrogativa para resquebrajar el orden discursivo en cada nuevo contexto de enunciación, y hacer oír en su testimonio aquello para lo que la lengua no dispone de palabras, activar el pasado en el presente y afectar la experiencia de los lectores. La poética de Spumberg presenta lo que Derrida concibe como la compulsión de citar y recitar. Cito, repetir lo que comprendemos sin comprenderlo del todo, sintiendo en la obra, en la economía de la elipsis, una fuerza más fuerte que la del sentido y quizás aún más que la verdad. Fin de cita. De este modo, los que vuelven, los que habrán de venir en manual de geografía, los desaparecidos, insisten en encarnar su ausencia impronunciable en el poema. Gracias. Muchas gracias, Luján. Ahora, bueno, voy a leer yo. Mi trabajo se titula Memoria y Silencio, en Eisejuás de Sara Gallardo y Tirinea de Jesús Urzagasti. Bueno, en realidad son unas pocas páginas que son un esbozo de algo que evidentemente hay que seguir pensando y escribiendo. En 1968, en la ciudad de Buenos Aires, ocurre un encuentro entre la escritora argentina Sara Gallardo y el boliviano Jesús Urzagasti. Entablan una entrañable amistad en la que se incluye Murena y que queda plasmada en una serie de referencias que he podido reconstruir y a las que me referiré brevemente. En 1992, Urzagasti publica su tercera novela, De la ventana al parque.
En ella imagina encuentros entre personas muertas que no ocurrieron durante sus vidas para evidenciar que el mundo está formado por compartimentos estancos e impide la verdadera comunicación entre hombres y mujeres, solo posible en el mundo de los muertos. Entre los personajes que menciona nos encontramos con Sara Estefanía, que encarna a nuestra escritora Sara Gallardo. Una conversación en torno a los guaraníes trama ese encuentro, de donde surge el recuerdo de una charla en un café de Buenos Aires, y cito, donde las horas se nos fueron hablando de los matacos, de Samuel Beckett y de la Revolución Cubana. Concluye el narrador de estas páginas, cuyo nombre toma del poeta Edgar Bailey: ahora que todo limita con nada, solo me queda soñarte para merecer ese diálogo que hace rato persigo en las sombras. Ese encuentro en Buenos Aires es para mí un misterio. Imagino qué hablaron, todo lo que no quedó registrado, y trato de reconstruirlo en mi imaginación a partir de libros y papeles sueltos. En cuanto a libros, pienso en Tirinea, publicada en 1969, primera novela de Urzagasti, de la que encontré registros concretos de su escritura desde 1966, y que pues, se publica en Buenos Aires por la editorial Sudamericana con la ayuda de Gallardo y Murena. Ese mismo año se escribe la primera reseña del libro en la revista Confirmado, cuya autora es Sara Gallardo, de la que citaré unos pequeños fragmentos. Aparece un libro, el libro más hermoso que uno pueda leer. ¿Es posible decir que honra los ojos que lo leen? Es posible porque los honra. Aparece como una flor de belleza perfectamente inmóvil, una rosa de 2 pétalos que se enroscan entre sí y son a lo mejor un solo pétalo. Silencio. ¿No podemos guardar silencio cuando ocurre algo parecido a un milagro? Me atrevo a hacer mías estas palabras para referirme también a Isecuaz, novela escrita a partir de un viaje al Chaco salteño, donde la autora realizó entrevistas a diferentes sujetos, entre los que se encuentra Lisandro Vega. Publicado en 1971, se lo vinculó a la tradición literaria latinoamericana de Rulfo, Guimarães Rosa, Lispector y Roa Bastos. Nunca se lo mencionó a nuestro escritor boliviano injustamente olvidado en las páginas de la crítica, diálogo que intento recuperar en estas cortas páginas a partir de la construcción del silencio y la memoria. La figura del caminante es la que me permite imaginar esta lectura. En el caso de Urzagasti, he leído Tirinea como el primer tramo de un largo trayecto que incluye sus 6 primeras novelas y que concluye con El último domingo de un caminante, donde un caminante desterrado sucumbe a la decisión de las voces narradoras que se ubican en un punto intersticial, entre el campo que pervive en el recuerdo y la ciudad del presente, sumidas en el terror y el silencio impuesto. La RAE define destierro como expulsar a alguien de un territorio, y también como quitar la tierra a las raíces de las plantas o a otras cosas. Ahora bien, en ambos textos asistimos a un destierro que se diversifica y que evidencia un mundo complejo, sin síntesis, que se materializa en espacios, voces, nombres y miradas del mundo, y que además implica un ser y estar, es decir, habitar el destierro y ser en el destierro. Ambas novelas construyen espacios de tránsito. Hay un yo que no puede habitar un sitio fijo. En esta idea se trama una compleja relación entre lo urbano y lo rural en un territorio atravesado por la memoria de la conquista y colonización de América. En Tirinea se narra el tránsito de Fielco, un joven chaqueño que se dirige a La Paz para estudiar en la universidad. La compleja trama y el juego de voces erigen en la voz del viejo, su pasado y futuro, su alter ego, una llanura mítica llamada Tirinea. Ay, perdón. El viaje funciona como punta de... Perdón, justo empezaron. A ver, ya los voy a sacar a los... Perdón. Ahora sí lo saqué a los perros, cosas que suceden. Continúo. El viaje funciona como punta de lanza de la narración, que tiene como lugar de referencia a esa llanura solitaria dejada atrás, el país de oro que vive en el recuerdo.
El viejo es el único que puede hablar de este espacio porque es el único sobreviviente. Su vejez está determinada por la desaparición de este origen, y cito, para mis ojos vencidos, Tirinea solo representa el camino de la nostalgia. Su desaparición me envejeció de un día para otro, pero ya me repuse, es decir, me acostumbré a esta súbita vejez. El alejamiento de Tirinea implica la sensación de ser un extranjero en el mundo. Formar parte de la raza de los extinguidos es pertenecer a la de aquellas que favorecen el reinado de la muerte. La pérdida del origen espacial lo lleva a buscarlo en el tiempo y a encontrarlo en el futuro. Tirinea es el pasado habitado. Su ausencia deja un profundo vacío en el sujeto y por lo tanto el futuro es un tiempo destinado al recuerdo. El pasado no son sucesos acabados y el futuro no son hechos por venir, sino que se mezclan, se necesitan y conviven en un único ahora. Por este motivo, el viejo remarca que, cito, sin negar su procedencia, la de Fielco, su origen se colocará en el futuro. En el caso de Fielco continúa, todo lo que su ser íntimo propone al mundo que lo rodea para asegurar su existencia, se marcha inmediatamente hacia el Chaco. Se va hacia su pueblito sumido en la oscuridad del abandono, siempre como cualquier aldea desprovisto de una leyenda, de una canción, en suma carente del suceso que lo tornaría atractivo al corazón del hombre. La construcción espacial de Isejuaz da cuenta de los procesos subjetivos que se traman en la voz narradora y protagonista del texto. Este sujeto es llamado por el Señor, lo que implica el comienzo del viaje, y con él un proceso de descentramiento de un yo que diversifica y complejiza las posibilidades de habitar. Desde que es expulsado de la misión, asistimos a la construcción de espacios. La casa detrás de las vías del tren, a la que llama lo que se ve, la que habita en el monte junto a Paqui, aquello que es, la casa de las mujeres, cómo es esto, y el sitio donde encuentra la muerte y es enterrado junto a Paqui, lo que está y lo que es. A estos espacios se le suma uno más, el corazón de Isejuaz. Dice el personaje al ángel del anta, del suri, del sapo rococó, de la corzuela, del chancho, de la abeja, de la charata, y cito, vengan aquí, prendan sus fuegos aquí, hagan sus casas aquí en el corazón de Isejuaz, para bajar al fondo, para saber. Entre el espacio interior y los sitios externos se evidencia la imposibilidad de un diálogo en un mundo donde la presencia del hombre blanco implicó procesos de destrucción y roturas con ese fondo que menciona nuestro personaje. El destierro no solo tiene que ver con ser expulsado de la misión, también es una consecuencia de lo que hicieron los blancos en este territorio. Y cito, así digo a mis hermanos batacos y también a los tobas, ¿a dónde iremos ahora que el monte se ha enfriado? A los chahuancos, a los chiriguanos, a los chaneses, a todos digo, ¿a dónde iremos? No hay lugar para nosotros ni allá ni acá. Allá el ruido de los blancos termina con nuestro alimento y aquí nos alimentamos de peste y de miseria. Entre el allá y el aquí se debate Isejuaz, entre la casa construida en las afueras de la ciudad y la del monte, pero también entre la posibilidad de decir y el silencio. Los caminos que recorre tienen que ver con la búsqueda del mensaje del Señor. Él es un elegido, el comprado por el Señor. Son sus mensajeros los que deben hablar, todos elementos vinculados a la naturaleza. En las dos novelas asistimos a la destrucción e invisibilización del campo y del monte por los procesos modernizadores llevados adelante por el hombre blanco que conlleva la escisión de la subjetividad. En ambos casos se evidencia una posibilidad de comunicar y de nombrar. Si el nombre es el secreto del hombre, como afirma Isejuaz, y el proceso de nominalización que comienza con la llegada de los españoles intenta fijar o definir identidades, en estos textos la multiplicidad aparece como un desborde. Los diversos nombres del personaje de la novela de Gallardo, Isejuaz, Lisandro Vera, este también, el comprado por el Señor, el del camino largo, confluyen en la construcción de un personaje huidizo, imposible de definir, que frente a la espera del mensaje de un Dios que calla, rompe los vínculos con su comunidad. Acusado de traidor, de falso, de infiel, mal cristiano, veneno de los matacos y amigo del diablo, solo puede hablar con su corazón
y esperar a que reaparezcan los mensajeros que lo abandonaron. El gesto que se reitera en este personaje es el silencio. No habla, no responde. Y cuando responde es incomprendido, ya que su mensaje está teñido de delirio frente a la mirada del otro. Ahora bien, si la palabra, el verbo, es lo que define la mirada occidental, el silencio nos enfrenta a lo desconocido. Es justamente este territorio el que no puede ser sometido. Usagasti sostiene que el mundo se divide en amordazados y verdugos. Los primeros quedaron sumidos a un silencio impuesto frente a las estructuras de poder que intentan disciplinar a los sujetos. Frente a esto construye la idea de un silencio necesario, un modo de resistencia donde se preservan y desde donde puedan emerger los saberes sometidos. Tomo este concepto de saberes sometidos de Foucault. Ambos autores escriben desde posicionamientos disímiles. Él, un hombre del Chaco, el mayor de 9 hermanos, que viaja a La Paz con todo lo que tenía para dormir en el banco de una plaza al que llama un hotel de 1000 estrellas. Ella, nacida en el centro argentino, descendiente de una familia privilegiada y de alto linaje. Él, conocedor del Chaco, ella, exploradora. Sin embargo, ambos confluyen en la mirada de un territorio avasallado y despojado y crean propuestas narrativas que den cuenta de los quiebres, las roturas, las contradicciones de la subjetividad de un mundo que no puede pensarse en términos de civilización y barbarie. Un espacio textual donde se construye lo que Silvia Rivera Cusicanqui denominó una subjetividad cheje, y cito a Rivera Cusicanqui, una autopoiesis que vive de sus propias contradicciones, una dialéctica sin síntesis en permanente movimiento que articula lo propio con lo ajeno de maneras subversivas y mutuamente contaminantes. La experiencia pone al descubierto la artificialidad de un mundo construido en términos dicotómicos. Las figuras del blanco y del indio no responden a la construcción sarmientina que atravesó gran parte de las letras latinoamericanas. Cada personaje se desnuda para mostrar sus aciertos y desaciertos, sus crueldades y bondades en un claro proceso de humanización de los sujetos. La composición de ambos textos también rompe con los modelos escriturales hegemónicos. El lenguaje fluye y las narraciones quedan a merced de las voces descentradas de sus protagonistas, que son sujetos migrantes en términos de Cornejo Polar. Eisejoa cede la palabra, intercala pensamientos y anécdotas. Fielco y el viejo se disputan la palabra y con ella la existencia. El resultado son dos novelas que reflejan la diversidad en las representaciones del mundo y en las formas de percibirlo y sentirlo. Gallardo nombra lo que está y es, y al igual que Eisejoa, quien busca su liberación, Usagasti nombra lo que ya no está e intenta construir un mundo habitable. No estamos en presencia de personajes convencionales, sino de voces que se desplazan, que deambulan y que configuran un espacio de enunciación donde la trama, la historia y las acciones están relegadas, contradiciendo la lógica del género y abriendo una nueva forma de pensar la novela. Ambos eluden los modelos interpretativos hegemónicos de la realidad y sacan a la superficie lo oculto, lo del fondo, lo que está en el fondo azul de la tierra, y crean textos donde, a partir del silencio, se construyen subjetividades que aún resisten los procesos civilizatorios de la cultura occidental. Nada más. Bueno, y ahora vamos a pasar a la última ponencia de la mesa, de Karina Tapia, que se llama Mapamundi, Rosario Andrada y el símbolo fragmentario de la mujer que ama a otra mujer. Bueno, buenas tardes a todas, todes, todos. Efectivamente, mi propuesta había sido enviada originalmente para participar en el eje Corpósfera, pero como tuve que cambiar de modalidad de presentación de la presencialidad a la virtualidad, también cambiamos el eje, ¿sí? La presente propuesta es un aporte al proyecto de investigación Escrituras ideológicas y representaciones sociales y culturales en la literatura, que se desarrolla actualmente en la Universidad Nacional de Catamarca, UNCA.
y recupera ideas vertidas por la autora de esta ponencia en la presentación del libro Mapamundi de la poeta catamarqueña Rosario Andrada, 2021. Esta ponencia tiene como intención relevar las representaciones sobre la cartografía del cuerpo de la mujer amada por otra mujer que se ocultan en una fragmentariedad simbólica en la obra mencionada. La lectura de los poemas de Rosario Andrada en su obra Mapamundi produce verdadero encuentro entre el pensar, el sentir y la memoria. Publicada por Ediciones en Danza en 2021, Mapamundi es una escritura de la perplejidad, donde los significados se escapan al significante literario, promoviendo la existencia de infinitos mundos paralelos para decodificar, tal como la definición de rizoma de Deleuze y Guattari en su obra Capitalismo y Esquizofrenia, donde el rizoma, en oposición a la idea de árbol, representa un modelo epistemológico en el cual todos los elementos están en condiciones de influir en los demás de manera descentrada. Precisamente, el modelo del rizoma describe elementos que no se someten a una subordinación del tipo jerárquico, sino que por el contrario no importa la posición recíproca de dos o más elementos. Cualquier predicado que se afirme de uno de ellos puede incurrir en la concepción de los demás. En otras palabras, no posee un centro definido. A su vez, José Luis Valenzuela, desde el teatro, entiende la noción de símbolo siguiendo la propuesta de rizoma de Deleuze y Guattari cuando dice, cito, el símbolo es esa línea de sentido que se oculta o que en todo caso aparece fragmentariamente entre líneas y que inclusive produce un pliegue en la línea del sentido, cuyo retorno nos sorprende, nos saca del eje estabilizado de la lectura y por ello mismo nos inmoviliza por un instante, el instante efímero del descubrimiento. Fin de cita. Efectivamente, la lectura de Mapamundi presenta una escritura compleja, culta, en la que pueden leerse simultáneamente varias líneas de sentido, cada una de sorprendente coherencia en sí misma. Por ejemplo, en la primera parte titulada Universalis Cosmographia, se puede leer la geografía del mundo, pero también la historia y las culturas de los distintos pueblos del globo. Y al mismo tiempo también se pueden leer el amor y la sexualidad. Y es aquí donde entra la sorpresa, el instante de inmovilidad del lector. Sorprende la temática en una obra que desde su título nos propone leer la geografía del mundo. A su vez, en la segunda parte de la obra, titulada De la perpetua lágrima, el yo lírico desgarra al lector o a la lectora con poemas de carácter íntimo y metafísico. De manera que la voluntad de mera comprensión se bifurca hacia mundos paralelos que promueve el propio montaje de la escritura, liberando el pensar y el sentir de los lectores que inician su propio viaje sin ataduras y en libertad. El desmontaje analítico inmanente se puede detener en la construcción de conjuntos figurativos que nos permiten reconstruir al menos dos direcciones de sentido. Una estrictamente referencial, que tiene que ver con el mundo específico de la cartografía, y otra de profundo lirismo construido de metáforas, animizaciones, encabalgamientos, que hablan de la cartografía no del mundo, sino del cuerpo de la mujer amada por otra mujer. De manera que en una lectura de corte inferencial vamos a distinguir un recorrido no solo geográfico, sino que también vamos a poder reconstruir una línea histórica a través de los poemas donde las protagonistas son dos mujeres. Una es la cartógrafa y la otra su compañera, rol que juega el yo lírico de la obra. A su vez, y como para dejar clara la secuencia y los personajes de esta historia, que se revela por entre los intersticios del poemario, la cartógrafa no puede confundirse con el yo lírico, porque el yo lírico ama a la cartógrafa. La cartógrafa es la amada del yo lírico, es la mujer que admira el yo lírico, es quien llevará adelante el viaje por este mapamundi. Mientras el yo lírico mira a la cartógrafa, dice, tu piel. También desea a la cartógrafa y menciona tus pechos. Admira a la cartógrafa cuando dice, éramos un pedazo de hueso avistando el mar. Idolatra a la cartógrafa
como la deja ver en el poema Plegaria, Santa María llena eres de gracia, donde resuena en el lector aquel lejano, bendita eres entre todas las mujeres. A su vez, esta línea isotópica del amor de una mujer hacia otra mujer excede las fronteras del poemario y organiza una interpretación simbólica que se torna trascendente, social, y se actualiza en la relación con la lectura de un grito libertario que encuentra resonancia en los movimientos epistémicos y sociales de desnaturalización de la heteronorma, lo que produce un tembladeral sobre lo estéticamente construido y reproducido, movilizando estructuras y haciéndonos entender que el amor entre congéneres es posible, que el deseo entre congéneres es posible, que no tiene por qué ser mal visto, sino que merece el mismo respeto que el amor entre géneros complementarios varón-mujer. Respeto, sí, respeto. Sin embargo, también está el temor en medio del amor. Cito: aullaré entonces hasta encontrar la loba que me dio la lengua, el almizcle del sueño, y la muerte acechando en cada párpado. Fin de cita. Donde por acepción del diccionario entendemos que el almizcle promueve la atracción amorosa, sexual, erótica, ante lo cual el afuera acecha con amenaza de muerte. Valentía del yo lírico en su decir, en su andar a través de una organización literaria que interpela, que interroga al lector. ¿Qué vale más? ¿La paz del reconocerse o la hipocresía del rechazarse? ¿Qué vale más, la paz o la guerra? ¿Vale más la guerra con uno mismo y con el mundo? ¿O vale más el pensarse, sentirse, aceptarse, amarse como uno es? ¿Qué vale más, el respeto o la mofada? En definitiva, valentía del yo lírico que podemos identificar con la autora, al reconocerse, aceptarse, gozarse en su ser infinito, creativo, profundo, intelectual, sensible. Entonces, ¿qué vale más? Y allí, en ese juego entre la historia y la geografía, andarán ellas, cartógrafa y amante, en una primera persona plural, continuando su recorrido por entre los registros cartográficos de los siglos XVI y XVII, de los marinos de aquella época de zozobra, incertidumbre, mares inmensos y revueltos, historias de ultramar y un imaginario cargado de nereidas, centauros, vírgenes, leones, encarnizados y escorpiones. Y juntas irán construyendo el mapa del mundo que es el mapa de su propio mundo, a saltos, con discontinuidades temporales y espaciales, y así recorrerán juntas la cordillera de los Andes, Tenerife, el Orinoco, la bahía de Lanzarote, el mar Jónico y Reykjavik en Islandia. Y van a recorrer también el desierto de Atacama y la Amazonía, y nos traerán otra vez al hemisferio sur. En ese camino valorarán las culturas, y en las tierras del hemisferio suramericano gritarán una denuncia en relación a los pueblos originarios en el poema Huellas Lejanas. Cito: el norte acechándonos sin agua con el peso del infortunio y el saqueo. Fin de cita. Finalmente, la cartógrafa y el yo lírico llegarán a la utopía, con un epígrafe de Eduardo Galeano. Utopía de Tomás Moro, Amberes, Abraham Ortelius en el siglo XVI. Cartografía de la utopía, lugar no lugar, mundo fantástico y basamento histórico fundante, misterios y miedos en la obra de Rosario Andrada. Vemos cómo se conjuga lo material con lo inmaterial, lo tangible con lo sensible, lo racional con lo imaginario. En definitiva, Mapamundi de Andrada es una obra compleja en todo su ser, tanto en lo formal como en los contenidos, organizado sobre un profundo intelectualismo. Y tanto es así que cuando ya creemos encontrar un sentido, la lírica nos sacude de nuevo y nos pone en otra línea de sentido, y colla a los lectores de la cotidianidad de las palabras. Porque en definitiva, ¿qué es un mapa mundi sino el mapa del mundo, el mapa planiferio, la representación geográfica de la superficie terrestre completa? Pero este recorrido que nos propone Andrada goza de una plasticidad tan poética que a lo largo del viaje estrictamente geográfico también transitaremos estados anímicos, deseos, intenciones, memoria, que aunan tanto el costado cognitivo como el emocional de los lectores que se acercan a la obra. Historia, mucha historia, sí. Un paseo por el mapa del mundo, sí, también. Pero además, historia universal de la humanidad,
realmente universal por lo diverso y lo particular, ya que observa y sigue a todos los pueblos de la faz de la tierra y a la propia individualidad, reconociendo y aceptando, como decíamos, los misterios del mundo, el amor, la sexualidad y la humanidad. Eso es todo. Muchas gracias, Karina. Les agradezco un montón que hayan sido tan respetuosos con el tiempo, respetuosos y respetuosas. La verdad es que cuando a uno le toca coordinar una mesa siempre es feo eso de tener que andar apurando gente y bueno, no fue necesario en ningún momento. No sé, abrimos ahora un momento de diálogo, de comentarios, no sé si alguien quiere decir algo. Yo decir que me parece que quedó muy bien armada finalmente la mesa, que me parece que hay ahí una cuestión que se repitió en los trabajos, que es pensar en cuestiones ausentes, en lo que no está, y bueno, y vinculando con las memorias, me parece que hubo como una línea que quedaron los 4 trabajos muy bien articulados, eso quería decir. Y también quería decir del trabajo de Karina, que me pareció interesante esta de la línea del sentido, y poder pensar también las otras formas que va tomando en el texto esa línea, que no siempre es lineal. Que bueno, ahí hay un trabajo que a mí siempre me gustó mucho, el libro que se llama Líneas, de Tim Ingold, que juega un poco con esas formas de romper las líneas, y que tiene que ver en algunas zonas mucho con la cuestión de la espacialidad y el caminar y el deambular como poblar la tierra, que me pareció así interesante para pensarlo con ese mapa mundi que se va representando también. No sé si... María José, te agradezco. Acabo de anotar los títulos que comentaste. La verdad que sí, a mí también me pareció muy interesante cómo quedó conformada la mesa, porque bueno, yo por supuesto tenía otro destinatario en mi mente cuando fui armando el trabajo, pero finalmente me pasó desde esta mañana también, que si bien de alguna manera estoy estudiando, ¿no?, la construcción de la sexualidad en la subjetividad, digamos, uno puede percibir la colonización también, inclusive en lo sexual, en la sexualidad, ¿no? Y lo encontré, en realidad me encontré con mucha intertextualidad con ustedes que han estado exponiendo también en esta mesa, y decía que bárbaro, ¿no? Cómo realmente hemos sido colonizados en todos los sentidos, en muchísimos sentidos, en todos los sentidos posiblemente, y cómo realmente estamos haciendo una relectura, una revisión crítica aguda de esos posicionamientos que nos han sido implantados, y creo estar escuchando voces realmente genuinas de esa crítica, ¿no?, y de esa toma de conciencia y de apropiación del sentir que yo le quiero dar a mi vida, o que socialmente queremos dar a la vida, ¿no? Así que realmente me he sentido muy gratificada de participar en esta mesa, y siento que he resonado mucho con ustedes. Muchas gracias. Gracias por traer la poesía de Rosario Andrada. Es mi ídola Una catamarqueña. sorpresa. Es una edición hermosa esa. Es bellísima. Sí. A mí personalmente me quedaron recordando, bueno, todos los trabajos, como dicen, me parece que hubo mucha afinidad.
me gustó también la aparición de los Cheje, María José, de Rivera Cusicanqui, que me parece un concepto, un modo de ver el mundo que nos va a acompañar, ojalá nos acompañe en los años por venir, en nuestro modo de pensar, digamos. Eh, y pensaba esto que decías recién, Karina, respecto de la colonización, ¿no? Y esto que decías vos, María José, de pensar las ausencias, ¿no? Un interés por pensar las ausencias y lo verdaderamente violento que resulta el pensamiento de esto, lo que Derrida llama la metafísica de la presencia, ¿no? Porque en definitiva el problema siempre es... ¿se me escucha? ¿Sí? Apareció un cartel que decía. No, el problema siempre es esa metafísica lo que hace es postular lo uno, ¿no? Postular un único modo de existencia eh, como forma de vida vivible, ¿no? O digna de ser vivida. eh, y todo corrimiento, todo desvío, ¿no? Toda posibilidad de pensar desde lo manchado, como dice Cusicanqui, me parece que es repotente en estos tiempos. Y a mí personalmente, que trabajo con Cortázar, me plantea un montón de preguntas, porque estoy pensando en los años 60 y 70, supongo que a Lu también le pasará algo parecido, ¿no? Está muy atravesado por esa metafísica de la presencia, incluso si se dice antiimperialista y anticolonial, ¿no? Entonces, se genera una serie ahí de preguntas abiertas para seguir pensando. Bueno, ahí sobre lo cheje, que es un concepto que ahora está como trabajándose mucho, me parece que hay como para vincularlo, que de hecho Cusicanqui los construye y trabaja estas categorías, que me parece importante vincularla con otro que es el de Taipi, que termina de construir el sentido de lo cheje y que además un trabajo que para mí fue muy laborioso y en algún momento hasta imposible, es plantear esta posibilidad hasta de una epistemología Taipi, donde tratemos de pensar esas categorías en ese espacio, donde se complejizan las subjetividades y donde se avanza en todos estos conceptos de mestizaje, transculturación, que son sumamente valiosos, pero que de repente se puede lograr pensarlo desde el interior del sujeto, lo que genera una complejidad gigantesca, y pensarse también a uno, siempre me parece importante, uno pensar América Latina desde América Latina y con categorías latinoamericanas, lo que no excluye otras categorías. Entonces, cómo de repente construir esos espacios epistemológicos donde un Foucault pueda dialogar con Rivera Cusicanqui. Me parece interesante. Y bueno, y otra cosa que quería agregar, que a mí me gustó mucho, que aparece en los trabajos de ustedes, fundamentalmente todo, es pensar desde estas teorías de los afectos, porque también le da un giro a esta idea de pensar el silencio, el desaparecido, de pensar todas las diferentes cuestiones sexogenéricas, es como, bueno, se lo puede pensar desde otra complejidad. Y respecto a esa idea de descolonizar los cuerpos y todo, yo soy muy fan de otra boliviana, que es la María Galindo, que ella, bueno, tiene como la gran hipótesis esta de que no se puede despatriarcalizar sin descolonizar. Que bueno, me parece que es un montón. No sé si alguien más quiere decir algo. Bueno, ¿les parece que cerremos la mesa? Bueno, yo les agradezco un montón, la verdad me encantaron los trabajos, y bueno, acá estamos, gracias a la gente que escuchó, gracias a Laura por todo el soporte. Bueno, nos vemos. Estén bien. Saludos, un abrazo grande. Un gusto.